Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar pues desde este punto de vista. El Señor me los bendiga. Me siento pues muy privilegiado por la honra que el Señor nos da de estar nuevamente predicando su palabra. Y pues también, hermano, pues agradeciéndole también a nuestra cobertura, a nuestro apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Porque nos permite también ser parte de esta bendición tan extraordinaria, ¿verdad? Y lo bendecimos a él y a su familia, ¿verdad? Quisiera hoy, mis amados hermanos, pues predicarles la palabra del Señor. Pues si quisiera que usted me acompañara con una oración para que el Señor me hable este día y que también pueda hablarnos y pueda edificarnos, y sobre todas las cosas que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos pues entender lo que Dios tiene para nosotros este día. Buen Dios y Padre que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio, por la bondad, por tu misericordia, Señor, porque hoy, Padre, tú nos honras, Señor amado, dándonos este privilegio tan hermoso, Señor. Gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. En tus manos me pongo, Señor. Utilízame, Señor amado. Te pido que edifiques a aquel pueblo, Señor, que hoy va a escuchar tu palabra, Señor, y que tú seas, Señor amado, quien hables a través de mi vida. Me purifico y me consagro antes de predicar palabra tan sagrada y tan pura como es la tuya, Señor. Amén y amén. Pues hoy, con la ayuda del Señor, quisiera hablar de algo que le he titulado La libertad del Espíritu Santo. Sabemos de que en este año de la reivindicación estamos viviendo tiempos tan hermosos, pero tal como nosotros hemos escuchado y hemos aprendido de que también es un año del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también me he dado cuenta el Espíritu que realmente, hermano, está en todo, ¿verdad? Me doy cuenta de que necesitamos llegar a esa libertad para poder encontrarnos realmente con ese éxtasis, ¿verdad? Ahora pues nos damos cuenta también de que es un tiempo hermoso el cual la iglesia está atravesando, pero me doy cuenta de que también hay muchas ataduras que realmente el mundo, en lo que proporciona, en lo que se brinda a nivel mundial, hay muchas cosas que han atado a muchos evangélicos, a muchos creyentes, a muchas personas, hermano, que realmente un día les sirvieron al Señor Jesucristo. Y ahora entonces me doy cuenta que lo que necesitamos es no solo llegar a esa reivindicación para volver hacia donde estábamos antes, sino que también me doy cuenta de que necesitamos conocer a un Dios verdadero y vivo. Y ese Dios verdadero y vivo es el que liberta, el que sana, el que limpia, el que purifica, el que restaura. Pero entonces me doy cuenta que necesitamos realmente conocer, hermano, a ese Dios el cual hace grandes obras, ¿verdad? Porque hoy en día realmente hemos conocido tanto evangelio, pero hemos estado bajo otras doctrinas. Pero mire qué hermoso estar bajo esta doctrina tan bendita y tan hermosa, bajo este ministerio tan glorioso de Benecer, porque nos damos cuenta de que día con día el Señor nos habla y el Señor en su misericordia, pues hermano, pues nos tiene en este lugar. Pero ahora me doy cuenta que necesitamos entrar en ese tiempo de libertad. La iglesia, aquellos que se han alejado de Dios, necesitan llegar a ese tiempo de libertad. Y para ello le voy a comenzar leyendo las Sagradas Escrituras, y vamos a leer allá, hermano, en 2 Corintios capítulo 3 y verso 17. Y mire lo que dice su palabra. Ahora bien, el Señor, el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Vea conmigo realmente despacio este verso y analicémoslo, porque dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Entonces nos damos cuenta que la representación del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y dice: donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Pero cuando nosotros vemos un poquito acerca de esto, se nos está hablando acerca de obtener una libertad. Quiere decir de que debemos llegar a ese nivel, el cual pues nosotros, hermano, debemos de alcanzar una liberación para poder llegar entonces al verdadero espíritu. Porque hay gente que puede decir que tal vez tiene el espíritu, pero no es libre todavía. Habrá gente que tal vez podrá decir: yo creo en el Señor Jesucristo,
pero todavía no lo ha conocido como tal vez algunos de nosotros lo hemos conocido. Tal vez algunos también realmente pueden decir: yo tengo al Espíritu Santo, pero todavía hay ataduras que todavía están dentro de ellos. Hay cautividad todavía, hay esclavitud todavía, hay cosas que todavía le atraen a uno, ¿verdad? Y esas cosas son las que claramente lo esclavizan a uno, porque cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, nos damos cuenta de que aquel pueblo salió de Egipto, pero su corazón todavía seguía esclavizado, porque recordaban lo que comían, los ajos, las legumbres, los pescados. Entonces nos damos cuenta de que el pueblo salió de la ciudad, pero su corazón, su mente todavía habitaba, hermano, en Egipto. Y así podríamos tipificar y decir estas cosas, que realmente podríamos estar convertidos y podríamos estarle sirviendo al Señor, podríamos estar congregándonos en algún lugar, pero nos damos cuenta de que no hemos llegado a la total libertad de aquellas cosas que nos impiden poder llegar, hermano, a esas bendiciones extraordinarias que Dios tiene para nuestra vida. Aquellas cosas que todavía lo atan a uno y le impiden poder llegar a bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Porque recuérdese pues de que cuando el Señor sacó a aquel pueblo, el propósito siempre ha sido llevarlo, hermano, a la tierra en abundancia, una tierra donde fluye leche y miel. Pero no todos han podido llegar todavía a esa tierra bendita. No todos todavía han podido llegar a esa libertad de conocer al Señor Jesucristo y entrar, hermano, en esa libertad. Pero nos damos cuenta de que hoy en día hay muchos que realmente se han esclavizado. Realmente el enemigo los ha atado, los ha detenido para poder llegar a bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Impresionante esto, porque yo me doy cuenta que en este año de la reivindicación, Dios ha permitido o está permitiendo de que muchas cosas se den a luz, cosas que no se habían dado antes a luz. En este momento Dios las está revelando, Dios las está dando, pero solo con un motivo, porque Dios en su misericordia quiere reivindicarlos, quiere que sean llenos del Espíritu, quieren que lleguen a la total libertad, que el Espíritu Santo los embriague, los envuelva y entren a ese círculo de bendición extraordinario que Dios tiene para su vida. Ahora, entonces, algunos, cuando escuchan libertad, cuando escuchan liberación, algunos temen todavía dentro de su corazón. Porque si hay algo que realmente, hermano, y debemos de saber, de que Satanás, hermano, dice de que él, hermano, le tiene, pero hermano, miedo al Señor Jesucristo. Dice: si tú crees, haces bien, ¿verdad? Los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que el propósito de Satanás es nunca darse a conocer realmente quién en verdad es. Puede falsificar a una persona, puede hacer cambiarles el sentido, el ánimo, el humor, pero nunca se da a conocer, porque él sabe de que si se da a conocer puede perder cierta ventaja que ya ha tomado de ese cuerpo o lo ha posicionado. Y ahí es donde entonces nuevamente comienzan a venir lazos de esclavitud. Ahí es donde nuevamente comienzan a venir fracasos. Pero este tiempo tan hermoso, tan glorioso que Dios nos ha dado, es un tiempo donde el Señor quiere de que conozcas al verdadero Dios, al verdadero Jesucristo de la gloria, y que entres a esa libertad. Porque conociendo la libertad que el Espíritu Santo te da, entonces vas a alcanzar bendiciones que ni tú te imaginabas que tenías. Vas a poder llegar, vas a poder crecer, vas a poder sobresalir. Porque hay mucha gente, hermano, que en este tiempo en el cual se desarrolló la pandemia, se enfriaron muchos corazones, muchos se alejaron del Señor Jesucristo, otros se volvieron a esclavizar, hermano, donde un día ya Dios los había sacado, otros volvieron a caer nuevamente en cosas que ya habían caído antes. Quiere decir de que realmente había algo que todavía habitaba dentro de ellos, de que en cualquier momento los iba a hacer que cayeran. Ahora, lo que Dios quiere ministrarte en este día
Es al espíritu de la libertad. Y eso es lo que yo vengo hoy, hermano, a hacer de parte del Señor Jesucristo. Que todo aquel que oiga la palabra del Señor este día y que entienda lo que Dios quiere hacer con él, y que entienda que Dios le está hablando, debe de saber de que Dios, hermano, en este momento nos está respaldando para que la libertad llegue a tu vida, para que la libertad llegue a tu familia, para que la libertad llegue a donde quiera que tú vayas, pero que conozca realmente a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, porque donde está su espíritu hay libertad. Pero algunos, hermanos, realmente decimos: aquí está el espíritu y hay libertad, pero no todos todavía lo entendemos, porque aquel que lo entiende realmente se enamora de Cristo, se vuelve loco por Dios, porque encuentra algo más. Ya no encuentra lo mismo de siempre, sino que está encontrando cosas más profundas, cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que están preparados para aquellos que le aman, aquellos que se desatan, aquellos que se desencadenan, aquellos que el Señor los libera, aquellos que el Señor los redime nuevamente. Y este es un tiempo glorioso donde el Espíritu Santo de Dios, hermano, puede liberarte con tan solo escuchar su palabra. Tus oídos se pueden abrir, tus ojos se pueden abrir, tu entendimiento se puede abrir, porque ahí está el Espíritu. Y si ahí está el Espíritu, ahí hay libertad. Ahora, impresionante esto, porque cuando yo voy a buscar el significado de espíritu, según mire lo que dice el Hebreo 38:24, la palabra lebab, mire lo que significa. Me llamó la atención estos tres significados que están en amarillo: ánimo, inteligencia e inteligente. Y mire qué impresionante, como el órgano más interior, dice. Realmente hay un propósito. Hermano, también dice de que es un entendimiento y de que también es voluntario. Es voluntario. Que alguien quiera ser libre es voluntario. Es decir, el Señor Jesucristo no obliga a hacer cosas que nosotros no queramos, porque Dios es un caballero. Ahí dice la palabra del Señor, hermano, que Él está a la puerta y toca, ¿verdad? Eso es lo primero que dice. Entonces nos damos cuenta de que Él, como un caballero, hermano, Él primero toca. Es voluntario. Si alguien quiere volver a Jesús, si alguien quiere llegar a Jesús, va a ser voluntario. No te vamos a obligar a que tú nuevamente te reivindiques, o que tu hermano tengas que sentir al Espíritu por fuerza. No, porque no es obligación, sino que es algo voluntario lo que nosotros hacemos. Si alguien quiere ser sano, si alguien quiere ser liberado, debe de buscar la ayuda para llegar a esa liberación, porque hay muchas cosas que realmente pueden mantener atado a un creyente o a un cristiano o a un evangélico, como usted quiera llamarlo. Pero hay muchas cosas, más en este tiempo donde también se ha levantado, hermano, pero de una manera sobreabundante también el pecado. Pero así también, hermano, se desarrolla más la gracia bendita del Señor Jesucristo. Pero es un tiempo donde realmente algunos han guardado muchas cosas por dentro de su corazón, se han esclavizado. ¿Por qué? Porque donde primero ataca al enemigo, que Dios lo reprenda, el primer dardo que tira es a la mente, es al alma. Cuando ya ha golpeado la mente y el alma, entonces viene un desánimo. Y tal ahora, cuando yo veo el significado de espíritu, dice de que es una persona que realmente se representa con inteligencia y que realmente tenga el deseo de hacerlo. El Espíritu Santo no fuerza a hacer las cosas, sino que el Espíritu Santo espera hasta que nosotros cedamos y le demos espacio al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero ahora entonces nos damos cuenta de que hay mucho creyente en este momento, de que su ánimo ha bajado, de que han herido su corazón, han lastimado muchas cosas dentro de él, y todo eso ha ido perjudicando. Pero cuando yo veo las Sagradas Escrituras y dice que donde está el Espíritu hay libertad,
para yo llegar a mi tiempo de libertad, para yo llegar a la tierra prometida, para yo llegar a esa tierra en abundancia, para yo llegar a mis bendiciones, para yo llegar a mis promesas, yo necesito llegar al Espíritu Santo, es decir, al Hijo de Dios, porque eso dice la palabra del Señor, de que el Señor se representa en esta tierra como al Espíritu Santo. Y mire qué hermoso eso, porque primero debemos de llegar al Hijo, y después de llegar al Hijo podemos llegar hacia el Padre. Qué hermoso realmente las bendiciones que el Señor nos da. Pero ahora entonces, tener al Espíritu Santo de Dios también se trata de inteligencia, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que realmente se han detenido porque han lastimado primeramente el intelecto, el entendimiento, y han echado a perder muchas cosas que Dios, hermano, ha desarrollado en nosotros. Aquellos que han trabajado por muchos años, aquellos que han pedido por mucho tiempo, y que en un abrir y cerrar de ojos sean destruidos, es porque definitivamente ahí habían ataduras todavía, las cuales habrían que romper y hay que desatar. Yo te ministro al Espíritu Santo de Dios este día y te digo: recobra ánimo nuevamente, ponte de pie nuevamente, vístete de poder nuevamente, toma tus armaduras, y hoy es el día el cual el Señor ha preparado para que tú conozcas al verdadero Jesucristo de la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué impresionante esto, porque yo quisiera darle un ejemplo acerca de un personaje, y estoy seguro que usted lo conoce mucho igual que yo, al cual el Espíritu se apartó de él, al cual el Espíritu, hermano, lo abandonó por completo. Pero hubo realmente un propósito el cual causó todo eso, ¿verdad? Porque Dios es grande en misericordia y bondadoso, hermano. Entonces, para ir avanzando, le voy a leer, hermano, primera de Samuel capítulo 16 y verso 14. Acompáñeme, me dice su palabra: y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor, dice, que lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Mire qué impresionante esto, porque ahora cuando el rey Saúl es posicionado allá, hermano, en aquel tiempo, y fue ungido por el profeta Samuel, nos damos cuenta de que en ese momento en el cual cayó el aceite sobre de él, cayó la unción, hermano, sobre aquel hombre, el cual se había preparado como rey, el cual Dios lo había establecido como rey. Y las victorias que él obtenía en contra de los filisteos es porque el Señor estaba con él. Es decir, él tenía el Espíritu Santo en su vida, hermano. Él tenía el poder y la gracia que Dios le había dado en su vida. Pero ahora resulta pues que Saúl desobedece al Señor Jesucristo, que a Saúl, hermano, comienza a tener envidia, que Saúl comienza, hermano, y mire qué impresionante esto, porque Saúl, hermano, comienza a manifestarse de una manera tan impresionante. Pero cuando yo veo esto y vemos este capítulo, dice que el espíritu que estaba sobre Saúl, aquel espíritu en el cual ganaba batallas, aquel espíritu con el cual conquistaba, aquel espíritu con el cual él veía el respaldo de Dios y prosperaba, aquel espíritu que lo hacía crecer, aquel espíritu que lo bendecía, dice que se apartó de él. Se apartó de él por un momento, y ahora dice que comenzó a atormentarlo. El espíritu del Señor se apartó de Saúl por su desobediencia, y ahora tenía un tormento. Y eso es lo que pasa en este tiempo, de que nosotros, hermano, alejamos al Espíritu, porque Dios no se aleja de uno, sino que somos nosotros que nos alejamos de los caminos del Señor Jesucristo, porque a veces queremos ir tras el éxito, a veces queremos ir bajo muchas cosas, y está bien, pero primero el que debemos de poner, hermano, siempre de primero, de segundo y de tercero, se llama Dios. Si tú pones a Dios en tu trabajo, si tú pones a Dios en tu negocio, si tú pones a Dios, hermano, en todo lo que hagas, en todos tus planes, ahí vas a ver el respaldo de Dios, ahí vas a ver cómo el Espíritu
Espíritu te va a respaldar. Pero una de las cosas que pasó con Saúl fue de que el Espíritu se apartó de él. El Espíritu que liberta, el Espíritu que sana, el Espíritu que rompe, hermano, toda cadena, el Espíritu que pudre yugos, el Espíritu que hace cosas bondadosas y misericordiosas. Dice que se apartó de Saúl. Y ahora resulta que Saúl estaba atormentado por un espíritu inmundo. Ahora entonces, por tomar sus propias decisiones, ahora entonces, por hacer, hermano, lo que estaba bajo su voluntad, por él creer al final de que lo que estaba haciendo era bueno, resulta ahora de que había tormento en el corazón de aquel hombre. Y así hay mucha gente en este día, hermano, de que está atormentada, no puede ni dormir, no puede ni descansar, porque hay mucho tormento dentro de ellos. Está para acá, está para allá, y no entiende el. Y tal vez Dios te pueda estar llamando. Dios te quiere reivindicar hacia el lugar donde Él te puso, hermano, como cabeza. Dios quiere volverte a establecerte en una casa donde tú dijiste, tal vez yo ahí no pertenezco, pero allí perteneces, porque ahí el Señor te puso, hermano, y ahí el Señor te iba a bendecir. Pero algunos se han alejado, hermano, otros se han equivocado. Pues este es el año de la reivindicación, para que nosotros hoy hagamos arrepentimientos, conozcamos la libertad, conozcamos a un Cristo de poder que de la tumba se levantó y resucitó el tercer día. Conozcamos a ese Cristo de la gloria, y de esa manera yo te aseguro que vas a dejar de ser atormentado. De esa manera seguramente va a bajar el tormento. Pero ahora entonces me doy cuenta de que hasta los siervos le decían: Saúl, te están atormentando, estás mal, ya no eres el mismo rey que antes, ahora están pasando cosas diferentes. Pero entonces, para que aquel hombre fuera libre, porque aquí viene lo más importante, para que realmente conozcamos la libertad, hermano, no se trata de que solo nosotros, hermano, hagamos una oración de 5 minutos y ya el Señor me hizo libre. Bueno, está bien si le diste con todo tu corazón, pero necesitamos algo más fuerte. Necesitamos discernir primeramente dónde estamos parados. Necesitamos discernir realmente quién nos va a liberar, porque todos necesitamos una liberación, hermano. Hasta nosotros nos toca a veces como ministros, hermano, antes de nosotros servirle al Señor, predicar su palabra, o antes, hermano, antes cuando nosotros, el Señor nos llamó hacia el pastorado, muchos tuvimos que ser libres, porque había muchas ataduras, que realmente mucha descendencia, mucha genética con esclavitud, con pobreza, con maldición, con pérdidas, con miseria, hermano. Y para servirle al Señor tuvimos que ser libres antes. Ahora entonces, conociendo al Espíritu, al Señor Jesucristo, el que trae la libertad, seremos realmente libres. Pero no solo se trata entonces de conocer un evangelio, hermano, como dicen por ahí, un evangelio light, ¿va? Sino que necesitamos conocer realmente un evangelio el cual nos cambie, el cual nos identifique y el cual nos llame por nuestro nombre, porque tal vez nuestro nombre se ha manchado y nuestras vestiduras también. Entonces necesitamos nuevamente volver a establecernos. Ahora, hermano, cuando yo le digo esto, es porque yo encuentro en la palabra del Señor que había un hombre utilizado por el Señor Jesucristo, el cual hacía que el tormento y el espíritu inmundo que Saúl tenía se fuera de él. Y cuando yo veo esto, voy a ver entonces primera de Samuel capítulo 16 y verso 23, y le hablo acerca del rey David. Le leo la Biblia, Dios habla hoy. Así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa, dice, mire, tomaba el arpa, otras versiones dice la citara, tomaba el arpa y comenzaba a tocar con eso. Saúl recobraba el ánimo nuevamente y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Mira, interesante esto,
Porque los cánticos que utilizaba David, lo que realmente en ese momento él tocaba, hacía que el espíritu de Saúl, hermano, el tormento que había dentro de él, se relajara por un tiempo. Pero qué impresionante esto, porque solo era por un momento, porque después dice que Saúl nuevamente volvía a tomar malas decisiones. Dice la palabra del Señor de que también deliraba antes, pero eso lo causaba el espíritu por el cual lo atormentaba, el espíritu por el cual, hermano, también pudo llevarlo o lo llevó hasta la muerte. Pero me doy cuenta entonces de que dice que atacaba el espíritu, hermano. Había un tormento realmente dentro de él, pero también asimismo había un David que tenía el espíritu del Señor. Había un David que tenía la unción del Señor. Había un David, hermano, que cuando tocaba el arpa hacía de que el espíritu que lo atormentaba a Saúl se fuera, y dice que recobraba ánimo. Hermano, yo estoy seguro que habemos muchos aquí que necesitamos recobrar el ánimo nuevamente. Necesitamos entrar en ese tiempo de liberación. Mucha gente desanimada, mucha gente atormentada, mucha gente herida, hermano. Y a veces por el temor, hermano, de querer ser sanos, muchas veces, hermano, el tormento del miedo se establece dentro de nosotros. Mientras eso, quien lo causa es Satanás, que Dios lo reprenda. Él es el que causa miedo y tormento para que nosotros no busquemos la sanidad inmediata y no seamos libres. Pero aquel hombre, cuando tocaba el arpa, dice de que causaba algo extraordinario, a tal punto de que dice que volvía a recobrar ánimo nuevamente el rey Saúl. Mire qué lindo esto. Y dice que se sentía mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Aleluya. Mire qué hermoso esto. Ahora mire, cuando mandaron a llamar a David, hermano, dijeron: necesitamos a un hombre que toque bien el arpa, a un hombre que realmente haga que el espíritu de Saúl realmente, o el espíritu que está sobre Saúl, se aparte de él, algo que lo calme. Entonces dijeron: yo conozco a uno, al hijo de Isaí. Toca muy bien el arpa, un hombre prudente al hablar. Y ahí venía Davidcito, hermano. Pero mire, pongámonos a imaginar algo. En aquel tiempo no era como el que estamos viviendo. Este es un tiempo glorioso, pues. Pero en aquel tiempo, hermano, el hombre realmente no había notas, no había nada en lo cual nosotros hoy vemos, sino que lo que él tenía era el Espíritu Santo de Dios. Y con eso causaba liberación su música. No era como ahora, hermano. Ahora, pues gracias a Dios, pues hemos alcanzado un nivel más según el desarrollo de todo. Pero en aquel tiempo, como yo veo a David, yo lo veo realmente como un hombre utilizado del Señor. Tal vez ni sabía ni en qué nota estaba tocando, tal vez no sabía ni lo que estaba tocando, pero lo que sí sabía era de que estaba enamorado del Señor Jesucristo y lo hacía con todo su corazón. Lo que sí sabía era quién era el Dios poderoso de Israel. Lo que sí sabía era para quién tocaba. Lo que sí sabía, hermano, realmente era quién era el Dios todopoderoso. Y ahí entonces David comienza a llevar la libertad sobre Saúl, y aquel tormento que tenía, aquel delirio que tenía, se apartaba por un momento de él. Pero nosotros no necesitamos que se aparte un momento. Nosotros necesitamos ser libres, hermano, en cada momento que el Señor te quiera libertar. Deja que el Señor te libere en cada momento que el Señor quiera hacer la obra contigo. Deja que el Espíritu Santo se mueva. Deja que el Espíritu Santo se manifieste. Dale lugar al Espíritu, y todo tormento, toda acusación, hermano, todo delirio espiritualmente se va a ir fuera de tu vida, y el Señor te va a reconstruir nuevamente. Hay cantos que liberan, hay cantos, hermano, que realmente llegan hasta el corazón de uno. Y si Dios, hermano, por medio de eso te habla, vamos, tómalo, recobra ánimo, no dudes más. Dios te está dando esa oportunidad, Dios te está dando ese momento
momento de intimidad. No digas que no lo mereces, no digas que eres un indigno. Toma ánimo y recobra fuerza nuevamente, y que el Espíritu de Jehová en este momento llegue hasta donde estás y conozcas la libertad del Dios Todopoderoso. Ahora entonces necesitamos a ese hombre de unción, un hombre conforme al corazón de Jehová, a ese hombre que causaba realmente, hermano, extraordinario, porque causaba de que el espíritu inmundo, como, mire, si algo reconoce el espíritu o los espíritus inmundos, es cuando alguien tiene unción, autoridad, y cuando alguien se consagra para Dios. No se necesita gritar tanto, no se necesita hacer mucho, porque si la consagración y el espíritu y tienes el respaldo de Dios, es suficiente para que aquel hombre o aquella mujer sea libre. Ahora entonces, mire qué hermoso esto, porque voy a seguir porque el tiempo avanza rápido. Mire lo que dice entonces acá la palabra del Señor. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo con un mediaún. Otras versiones dice con una hechicera, otras versiones dice con una divina. Pero mire qué impresionante esto. ¿Por qué Saúl llegó hasta ese límite? ¿Por qué Saúl llegó realmente hasta ese punto de ir a pedir consejo donde no debía? Porque el Espíritu del Señor se había apartado de él, y aquel hombre se atormentaba. Aquel hombre, hermano, realmente quería saber si Dios todavía estaba con él, y ya se lo habían dicho, pero realmente él no quería reconocer. Era un hombre testarudo, hermano, era un hombre de corazón duro realmente, porque su pueblo, sus hijos le decían, es que, y se oía en el campamento que le decían: Saúl, es que Dios se ha apartado, el Espíritu se ha apartado de ti, pero no lo quería reconocer. Aquel hombre de corazón duro que no reconoce cuando realmente las cosas suceden, hermano. Pero mire qué tremendo esto, porque realmente el tormento, el delirio y todas aquellas cosas las cuales atacaron al rey Saúl lo llevaron a la muerte. Impresionante, porque el propósito por el cual el espíritu se alejó de Saúl fue por la desobediencia. Por la desobediencia y porque cometió transgresión contra el Señor Jesucristo, porque no guardó la palabra y no obedeció su palabra. Entonces, no solo se apartó el espíritu de él, sino que el espíritu inmundo que se apoderaba de él lo hacía que cometiera actos inmorales, o lo hacía que cometiera cosas las cuales lo ponía realmente, hermano, o lo perjudicaba delante del Señor Jesucristo. Pero no era él, porque por un momento se arrepentía. Cuando usted sabe, hermano, cuando dice que intentó clavar a David 2 veces en la pared, le tiró 2 lanzas, y el salmista dice que las evadió en ese momento. Y al otro día, hermano, usted puede leer la palabra del Señor. Al otro día dice de que ya le estaba entregando a una de sus hijas para que se casara con él, y al otro día ya lo estaba persiguiendo. Es decir, ese hombre no sabía lo que hacía, porque el espíritu inmundo que estaba dentro de él lo hacía que actuara de una manera diferente, lo hacía que razonara de una manera diferente, le hacía perder cosas las cuales Dios le había dado. Pero él no sabía. Para comenzar, estaba persiguiendo a un hombre que tenía la unción de Cristo, un hombre el cual ya había sido ungido por Dios. Pero nos damos cuenta de que el espíritu inmundo que se apoderaba de él, que el espíritu inmundo que realmente lo hacía reaccionar mal a él, lo llevó hasta la muerte. Y esto, hermano, realmente es algo impresionante, porque hoy en día sí es. Hay mucha gente que hay espíritus que les atormentan, que realmente ellos piden la muerte, y hay otra gente que desea vivir, hermano. Hay gente que dice: yo no sé para qué estoy vivo,
Yo no sé cuál era mi propósito. Yo antes hacía esto en la iglesia, yo antes me dedicaba a lo otro, yo antes participaba de aquello. Ahora ya no soy nadie. Pero ¿qué te hace causar eso? ¿Qué te hace que tú te acuses de esa manera? ¿Qué te hace a que tú te titules de esa manera? Impresionante eso, porque entonces aquí lo único que podríamos pensar es porque hay ataduras las cuales todavía no has soltado, y eso te hace actuar de una manera la cual no te corresponde. Pero ahora te quiero decir algo, bajo la gracia bendita del Señor Jesucristo, que estamos en un año donde el Espíritu Santo, hermano, está dispuesto, y Dios, hermano, está a las 24 horas del día para escucharte, porque un corazón contrito y humillado Dios jamás lo resiste. Un corazón que se humilla delante de Dios con todo su corazón y reconoce sus faltas, a ese el Señor Jesucristo lo ve. Ahí Dios quiere abundar sobre toda gracia. Si sobreabundó el pecado, va a ser algo más extraordinario lo que va a hacer el Espíritu Santo. Si el pecado te hizo fracasar, si la transgresión te hizo fracasar, si el espíritu inmundo te hizo a que terminaras en las ruinas, pues el Espíritu Santo te puede levantar nuevamente, te puede redimir, te puede transformar y te puede dar hasta cosas que ni te imaginas. ¿Sabe importante esto? Porque si algo realmente el espíritu inmundo, si algo hizo en Saúl, fue que lo convirtió en un transgresor. Cuando yo fui a buscar la palabra transgresión, dice que significa en el hebreo 4604, la palabra Maal significa pecado, es decir, ya pecaba. Infidelidad, una persona infiel. Pecado, rebelarse y rebelión. Impresionante esto, amados hermanos, porque mire, si usted va conmigo, se va a dar cuenta de que Saúl sí le fue infiel al Señor, porque dejó de hacer aquellas buenas obras las cuales hizo al principio. Cuando el Señor le dio la ordenanza de matar a todos y que no quedara absolutamente nada de los filisteos, hermano, nos damos cuenta que aquel hombre se trajo el mejor ganado, se trajo las mejores cosas, se las llevó al campamento, mientras que la orden que Dios le había dado era que destruyera todo. Y entonces nos damos cuenta que desobedeció una orden. Porque a veces Dios nos dice muchas veces que tenemos que destruir cosas que todavía nos lastiman y no las destruimos. Me voy a tomar en cuenta para que usted, pues hermano, no se sienta tan mal. Pero eso es lo que pasa hoy en día, de que hay cosas las cuales no destruimos dentro de nosotros, que nos están obstaculizando el camino y realmente nos están echando, hermano, a perder muchas cosas. Ahora, el espíritu inmundo, eso fue lo que hizo con Saúl. Después de que Dios lo respaldaba, se convirtió en un transgresor. Cuando se convirtió en un transgresor, se convirtió en un infiel. Y ahí el profeta Samuel le dijo entonces: es que Dios prefiere más la obediencia que los sacrificios, le dijo. Hay mucha gente que se sacrifica pero no obedece. Pero entonces, ¿quién es el único que puede hacer eso? Es nuestro Señor Jesucristo. Es el que realmente nos hace, hermano, conocer las cosas que no conocíamos antes. Pero ahora entonces me doy cuenta de que la transgresión que cometió Saúl también es una representación de la rebelión. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Satanás, hermano, se rebeló en contra del Señor Jesucristo y se trajo a la tercera parte de los ángeles. Y hubo una rebelión. Y cada vez de que nosotros cometemos algún tipo de transgresión, es como si le estuviéramos recordando al Señor la rebelión quizá que tal vez un día tuvo allá con Satanás. Miren qué tremendo esto. Porque todo eso representa, o la representación de todo esto fue que Saúl se apartara. Pero impresionante, porque todo eso fue o el espíritu inmundo fue lo que causó todo esto, para que el hombre fuera, hermano, o llegara hasta la muerte, no solo física, sino que ya estaba mal espiritualmente. Pero cuando yo veo esto más adelante, miren lo que dice segunda de Samuel capítulo 17, capítulo 12, perdón, y verso 7. Entonces
yo veo de que también aquí comete un error David. Y dice: entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel, yo te libré de la mano de Saúl. Dice el 8: yo también te entregué a tu cuidado a la casa de tu Señor y a las mujeres de tu Señor. Yo te di la casa de Israel de Judá, y si eso hubiese sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Ahora, mire, pues vaya conmigo, qué impresionante esto, porque Saúl dice que murió por ser un transgresor. Y de que la transgresión o el espíritu inmundo que lo hizo que realmente se desarrollara de esa manera, lo llevó hasta la muerte. Pero ahora yo veo de que aquel hombre que traía la unción de Dios, aquel salmista que traía la unción de Dios, ahora veo que también se convierte en un transgresor, porque comienza, hermano, a cometer un error estando con una mujer que no le pertenece, y eso lo convierte en un transgresor porque ya cometió infidelidad delante del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor, hermano, levantó al profeta Natán, un hombre realmente utilizado por Dios, un hombre que el Espíritu Santo le ordenó, porque ahí dice la palabra del Señor de que él fue quien lo mandó y le dijo: tú eres, dice el Señor, tú eres aquel que les fallaste, tú eres aquel que transgrediste, tú eres aquel que te equivocaste, tú eres aquel hombre que le fallaste al Señor. Le llegaron a decir realmente el error que había cometido. Pero cuántas veces a Saúl, hermano, le hicieron ver sus errores y nunca lo reconoció. Esto es impresionante, porque a veces nosotros necesitamos la libertad y necesitamos la llenura del Espíritu Santo, pero si no reconocemos que lo necesitamos, va a ser difícil de que entonces el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Pero yo veo a un Saúl que nunca reconoció lo que realmente estaba haciendo, y sabía que estaba haciendo mal delante del Señor Jesucristo. Pero ahora viene el profeta Natán y le dice a David: David, tú fallaste, tú fuiste aquel hombre el cual transgrediste, tú fuiste el que realmente cometiste pecado. Y entonces me doy cuenta de que le dice también: recordate, David, que yo te libré del mismo Saúl y de muchas cosas más, de los osos, de los leones, yo te libré, yo te guardé, y te hubiese añadido más si no hubieras cometido la transgresión de tomar a una mujer que no te pertenecía. Como que el Señor nos dice: yo te hubiera bendecido más si tú me hubieras sido obediente. Yo te hubiera dado la libertad que necesitabas si realmente hubieses dejado que mi espíritu siempre te guiara hacia toda verdad y hacia toda justicia. Ahora entonces, lo que realmente necesitamos en este tiempo es reconocer cuando nos equivocamos, porque el reconocimiento es el que le va a dar valor al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ve aquel corazón humillado y que reconoce sus errores, entonces el Espíritu te va a comenzar a ser libre. Entonces el Espíritu Santo va a comenzar a romper cadenas, opresiones, maldiciones, transgresiones, infidelidad, pobreza, hermano, y todo lo que se haya levantado a tu contra, todo que cualquier espíritu inmundo se haya levantado a tu contra, el Espíritu Santo de Dios, hermano, puede hacer retroceder a todo aquello. Ahora, cuando yo veo esto, miren lo que dice allá 2 de Samuel 12:9. Veo el arrepentimiento, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Eso se lo dijo el profeta Natán a David. Has matado a una esposa, a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Impresionante esto, porque le dice, y usted sabe de que David fue quien mandó a matar, porque lo puso al frente de las tropas para que mataran a Urías. Pero quien dio la orden fue el rey David para quedarse con aquella mujer la cual no le pertenecía. Entonces a Saúl se lo dijeron de que él murió
por ser un transgresor y por no haber entendido o por no haber creído en la palabra del Señor y por haber deshonrado a Dios. Pero ahora me doy cuenta, impresionantemente, porque ahora me doy cuenta de que David hay una muestra de arrepentimiento y que reconoce, porque ahora entonces el profeta Natán lo llega a reprender, pero fue Dios quien lo mandó, hermano. Es decir, el Espíritu Santo lo mandó a reprender, en pocas palabras, para que él entendiera de que había despreciado la palabra con el acto que él había cometido, que se había alejado del Señor, que el Espíritu Santo se había alejado de él porque él había cometido, hermano, un error. Ahora entonces me doy cuenta, si usted me acompaña rápido, dice entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Aleluya. David reconoce la transgresión. David reconoce que le falló al Señor. David reconoce entonces de que transgredió en contra del Señor. Y entonces en aquel tiempo, hermano, la ley de Moisés decía que la paga del pecado era muerte, y que David merecía morir, porque no solo se apartó del Espíritu del Señor, sino que también asimismo cometió transgresión en contra del Señor. Pero como él se arrepiente y reconoce, cuando le llegaron a decir de que había fallado, él no se opuso, sino que dijo: es cierto, yo le fallé al Señor. Déjeme parafrasearlo: yo le fallé al Señor, yo me equivoqué con el Señor Jesucristo, pero hoy reconozco de que me alejé de Dios. Y entonces el Señor le dijo: dice el Señor, así como tú te alejaste, Dios perdona tus pecados y no morirás. Dios te puede decir eso este día, recíbelo. Entonces mire, de lo que libró, hermano, aquí miren lo que le dice de todo lo que el Señor libró a David. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Es decir, el Espíritu estaba con él. Por eso tuvo que ser reprendido. Por eso tuvo que llegar aquel profeta a decirle, hermano, la transgresión que había cometido, para que aquel hombre fuera libre. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu estaba con él. Tal vez alguien se ha equivocado, tal vez alguien ha fallado, tal vez alguien ha transgredido, pero hoy el Señor te dice: vuélvete nuevamente a mí. Dios quiere nuevamente, hermano, reconocerte como hijo, y quiere que tú vuelvas nuevamente a la aljaba del Padre. Mire, segunda de Samuel 12:20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa, y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. David se reivindicó. Le falló al Señor, reconoció su pecado, transgredió en contra del Señor Jesucristo. No comió por 7 días y estuvo tirado porque Natán le dijo de parte del Señor que su hijo de pecado iba a morir. Pero aquel hombre intentó hacer algo. Pero cuando él entendió al Señor Jesucristo, porque hay muchos que no lo entienden, pero cuando él entendió la voluntad del Señor, dice que entonces se levantó, se cambió, se ungió, se puso ropa nueva. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo: cambiarte, ungirte, levantarte, ponerte ropa nueva, establecerte en la casa donde perteneces. Y ahí que se levante, hermano, un cántico de adoración. Ahí que se levante la gloria del Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo te llene, porque el Espíritu Santo es quien liberta. En este momento desatamos una gloria para que el Señor Jesucristo, hermano, sople de los 4 vientos y levante a aquel que está tirado, aquel leproso, aquel paralítico, aquel enfermo, y que el Espíritu Santo lo liberte. Te dejo uno último. Mira lo que dice Salmo de David. Mira ahora lo que dice el salmista: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con gemir durante todo el día. Eso te digo de parte del Señor Jesucristo hoy, este día te lo dejo. Se equivocó Saúl y pagó con muerte porque no entendió. Se equivocó David y reconoció que el Espíritu se había alejado de él,
Y entonces, y también hermano reconoció de que tuvo un problema, el cual lo llevó a pecar. Pero ahora me doy cuenta de que David testifica y dice: bienaventurado es aquel cuya transgresión le es perdonada. Después de ser un transgresor, después, hermano, de que te equivocaste, después de haberte acabado destruido, lo que te haya pasado, te arrepentiste con todo tu corazón, encontraste el perdón del Señor, te convertiste en un bienaventurado. Tus pecados te son perdonados, tus pecados hoy quedan cubiertos, tus pecados hoy quedan saldados, porque el Señor Jesucristo hoy ve tu corazón y ve tu arrepentimiento de que no hay engaño en tu espíritu. Entonces el Señor te cubre nuevamente, el Señor te cubre este día, el Señor te envuelve, te abraza. Hoy el Señor Jesucristo te redime nuevamente, pero por medio del Espíritu. Hoy te ministro al Espíritu, de que el Espíritu haga la obra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, haz la obra, Señor, este día, Padre. Aquel, Señor, que se ha sentido desesperado, Señor, aquel que se ha sentido abatido, aquel, Señor amado, que no ha encontrado descanso, Señor, hoy en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue, Señor, hasta allá donde ellos están, Señor amado, que encuentren el perdón, la gracia, la dignidad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a libertar, Señor, aquel que necesita esta palabra, Señor. Tu palabra ya fue dada, tu palabra, Señor, hoy, Padre, es desatada sobre aquel pueblo, Señor, que hoy abre tu corazón, Señor, y abre, Señor amado, sus oídos, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. El Señor te bendiga este día. La paz y la gracia y la misericordia del Señor sobreabunde. Bendiciones.